entonces... Cuidado que hay un leve escaloncito, ¿sí? Hola. Bueno, empezamos por acá. Cuando se libera alguno de los palcos. ¿Me escuchan bien desde allí? ¿Sí? Bueno, la idea en el recorrido de hoy, ¿sí?, es contarles acerca del funcionamiento del Poder Legislativo aquí en Argentina, donde nos encontramos hoy, y también hablar un poco de la historia y de la arquitectura, ¿sí?, de este lugar. Como primera cuestión, recordar, nosotros lo estudiamos en la escuela habitualmente, ¿no?, que el Poder Legislativo es bicameral, está compuesto por dos cámaras, la Cámara de Diputados, también llamada la Cámara Baja, y la Cámara de Senadores, también llamada la Cámara Alta, ¿sí? Ambas cámaras compuestas por representantes, nosotros los elegimos mediante el voto, cada 2 años tenemos elecciones legislativas, este año por ejemplo, ¿sí? La diferencia es que los senadores, los representantes de la Cámara Alta, son representantes de las provincias, ¿sí? Es una representación institucional, ¿sí? Como nuestro sistema es federal, todas las provincias están compuestas por la misma cantidad de representantes en el Senado, ¿sí? Cada provincia tiene 3 senadores que las representan, 2 por el partido que obtiene mayor cantidad de votos y 1 por el segundo, ¿sí? En total, ¿sí?, si tenemos en cuenta las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también está representada, en la Cámara Alta tenemos 72 miembros, ¿sí? En el caso de la Cámara Baja, los representantes son representantes del pueblo, de los ciudadanos, ¿sí? En este caso no todas las provincias están representadas igual, porque la cantidad de diputados que representa cada provincia es proporcional, ¿sí?, a la población. Esto se establece con los censos poblacionales. Actualmente hay una relación establecida aproximada de un diputado cada 166.000 habitantes. La provincia que más representantes tiene en la Cámara Baja es la provincia de Buenos Aires. Había algunos de ustedes que provienen de allí, ¿sí? Tiene 70 diputados actualmente. Después viene la Ciudad Autónoma, que también teníamos representantes de la Ciudad Autónoma, 25 diputados, ¿sí? Después viene la provincia de Santa Fe, que tiene 19, la provincia de Córdoba, que tiene 18, Mendoza, que tiene 10, y así sucesivamente. Y algunas de las que menos diputados tienen como representantes son, por ejemplo, las provincias del sur, de la Patagonia, que son de las menos pobladas. Solamente tienen 5 diputados cada una, ¿sí? Ese es el mínimo, menos de 5, ninguna, ¿sí? Pero hay mucha diferencia entre 5 y 70, que decíamos Buenos Aires la que mayor cantidad tiene, ¿sí? En total, entre todas las provincias tenemos 257 diputados nacionales, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Si van teniendo preguntas, me van diciendo. Bien, ahora a continuación vamos a ingresar al recinto de la Cámara de Diputados, ¿sí? Acá en el Poder Legislativo, los representantes, diputados, senadores discuten los proyectos de ley, ¿sí? Cada Cámara tiene su propio recinto, que es el lugar justamente donde se debaten, se discuten los proyectos, ¿sí? Un segundito, por favor. Vamos explicando otra cosa mientras tanto. ¿Ustedes saben un poco el proceso, digamos, desde que el proyecto ingresa? ¿Cómo es el trabajo? Quiero que lo explicamos un poco, así recordamos eso. Uno, repito, lo ve en la escuela, pero a veces cuesta recordarlo. Los proyectos primero tienen 3 maneras de ingresar, ¿sí?, al Congreso. Puede ser desde enviados del Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo mismo, grupo de diputados, grupo de senadores, o la tercera opción es por iniciativa popular. Sí, quiere decir que el pueblo puede presentar un proyecto de ley.
Una vez que el proyecto ingresa de cualquiera de estas tres formas, es debatido en las dos cámaras, ¿sí? En la cámara por la que empieza se va a llamar cámara iniciadora, ¿sí? Y la cámara que la ve en segunda instancia es la cámara revisora. Puede empezar por diputados o puede empezar por senadores. Siempre la primera va a ser la iniciadora, la segunda la revisora, ¿sí? Y en cada cámara el proyecto tiene dos ámbitos de trabajo, dos instancias. La primera no la solemos conocer porque no es muy difundida en los medios de comunicación y la segunda es lo que uno suele ver en la tele, ¿sí? La primera instancia son las comisiones. Tal vez lo escuchamos nombrar, ¿sí? Pero no es muy mostrado en los medios. Las comisiones son pequeños grupos, tanto de diputados como de senadores, según en qué cámara estemos, o también las hay bicamerales, es decir, compuestas por miembros de ambas cámaras. Cada comisión se ocupa de un área temática, salud, educación, turismo, cultura, legislación, etc. ¿Sí? Entonces, según de qué se trata el proyecto, es abarcado entre una y 7 comisiones, lo tratan que tengan relación al tema del proyecto. Si eso será un proyecto vinculado a la salud, bueno, seguramente será tratado en la Comisión de Salud y en algunas más. Es decir, que ahí se da un tratamiento especializado del proyecto, ¿sí? Ahí debaten los legisladores que la componen. Muchas veces van especialistas a asesorar sobre la materia de ese proyecto a los legisladores mismos. Si hay varios proyectos sobre un mismo tema, tratan de consensuar un proyecto común, ¿sí? Y el proyecto debe obtener dictamen de mayoría para pasar a la segunda instancia de trabajo, ¿sí? Si eso ocurre, será tratado entonces en las sesiones. Las sesiones es la segunda instancia de trabajo y es lo que nosotros solemos ver por la tele. Siempre cuando entramos en los recintos es el ámbito, el lugar que uno más ve a través de los medios de comunicación, ¿sí? En las sesiones la particularidad que tiene es que ahí ya está la cámara completa, no son estos pequeños grupos que decíamos, y nuevamente se vuelve a debatir el proyecto, pero ya en general los diferentes partidos, diferentes legisladores tienen una postura tomada frente a ello, ¿sí? Y lo que ocurre muy importante y es que se vota el proyecto de ley, ¿no? Si la primera cámara, la iniciadora, aprueba ese proyecto, el proyecto obtiene una media sanción, entonces pasará a la cámara revisora. Y sigue el mismo proceso de trabajo en las comisiones y luego en la sesión. ¿Sí? Si también es aprobado por la Cámara Revisora, el proyecto obtiene otra media sanción y se convierte en ley. Esa ley luego pasa, ¿sí?, al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene que promulgar, reglamentar y poner en vigencia esa ley, pero también puede vetarla, ¿sí? En ese caso, si el Congreso quiere insistir en esa ley, debe hacerlo con sus dos cámaras, con 2/3 de cada cámara, y si no va a quedar vetada, ¿sí? Eso sería como el caminito que hace el proyecto. ¿Se entiende? Sí. ¿Bien? A ver, vamos a ver si mi compañera ya terminó. Y podemos explicar cómo funciona la sesión in situ, ¿sí? En el mismo lugar. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ahora, después los vamos a explicar cuando hablemos un poquito de este salón. No quiero... Sí, sí. No. Bueno, si no empezamos a hablar. Este lugar donde estamos ahora se llama Salón de los Pasos Perdidos. Es bastante nombrado también en los medios de comunicación. Es la antesala, el salón que antecede al recinto de la Cámara de Diputados. Sí, ahora vamos a hablar de eso. Es la antesala que está antes que el recinto, ¿sí? Es como un salón de espera previo al recinto de la Cámara de Diputados. El nombre de Pasos Perdidos tiene que ver con esa función, ¿sí? Los días de sesión, acá esperan a los legisladores, pueden ser otros legisladores mismos, pero sobre todo secretarios, asesores y la prensa. Los periodistas los esperan acá para hacer los reportajes. Y el nombre tiene que ver con esta función de antesala, de salón de espera. ¿Por qué? Porque habitualmente cuando uno está esperando, sobre todo los periodistas que suelen estar bastante ansiosos, deambulan, ¿no? Caminan, van de un lado para el otro y esos pasos en ese deambular no van a ningún lado, no tienen un rumbo, ¿sí? Por eso se llama Salón de los Pasos Perdidos, porque son pasos que se pierden, ¿sí? Además, los días que no hay sesión se utiliza para otro tipo de eventos. Como bien decía la señora, uno de los usos que se le da es para honras fúnebres de legisladores, como ocurrió por ejemplo el lunes pasado, ¿sí? Pero también funerales o honras fúnebres de personalidades de la cultura, ¿sí? Por ejemplo, Mercedes Sosa, Sandro, Leonardo Fabio, Caloi fueron velados aquí, y esas honras fúnebres son públicas, ¿sí? Las personalidades de la cultura, ¿sí? En general son personas reconocidas por su trayectoria, su profesión, y es como que la gente viene a despedirlas, ¿sí?
Bien, también se hacen otros tipos de eventos, pueden ser eventos políticos por supuesto, pero también eventos sociales, una conmemoración, una entrega de alguna distinción y eventos culturales, ¿sí? Por ejemplo, la Orquesta de Cámara del Congreso toca todos los últimos lunes de cada mes en este lugar, ¿sí? Con entrada lunes libre y gratuita. A veces se han hecho presentaciones de libros también, ¿sí? Alguna que otra vez alguna exposición, ¿sí? Bastante diverso el uso que se le da al espacio, ¿sí? Como ven, tenemos dos grandes cuadros, ¿no? En los extremos. Nos vamos a girar un poquito, vamos a hablar primero del que tenemos en el extremo de allá. El cuadro que tenemos enfrente ahora se llama Los Constituyentes del 53. Lo que representa es una reunión previa a lo que fue la sanción de la Constitución Nacional Argentina, ¿sí? En 1853 en la provincia de Santa Fe, ¿sí? Están los mismos protagonistas, por eso son los constituyentes, y también esa reunión previa fue en la provincia de Santa Fe. El artista que lo hizo fue Antonio Alice, era un artista de origen argentino, ¿sí? Y fíjense que el cuadro tiene como sombras, ¿no? Colores oscuros, se nota que es antigua la situación. Bueno, el artista primero tuvo que hacer una gran investigación para conocer cómo había sido esa situación, quiénes habían participado, cómo era el lugar donde se había dado. Y después trató de plasmarlo, ¿no? Lo más fielmente posible. Para eso utilizó varias estrategias. Bueno, por ejemplo, decidió buscar a personas que se parecieran a los políticos de aquel entonces para usarlos como modelos, ¿sí? Y otra estrategia que utilizó fue pintar de noche alumbrándose a vela. Pensemos que en aquel entonces, en 1853, no había luz eléctrica, ¿sí? Y vieron que la luz de vela genera sombras, genera otros colores. Bueno, el artista decidió pintar justamente de noche alumbrándose a vela para poder lograr exactamente esas mismas tonalidades, esas mismas sombras. Así que entre la investigación y el momento de hacerlo tardó casi 12 años, ¿sí? Lo terminó en 1935, muchísimo tiempo, ¿sí? De hecho, el cuadro había sido originalmente encargado por la provincia de Santa Fe, pero pasó tanto tiempo que el valor cambió mucho. Entonces, finalmente la provincia de Santa Fe no pudo costearlo, no pudo comprarlo y el Congreso sí terminó sancionando una ley para que la nación adquiera el cuadro con este destino. ¿Sí? Bien. Nos vamos a girar, vamos a ver el otro cuadro. El cuadro que tenemos por aquí es un poco posterior, ¿no? a la situación que vimos en el anterior. Se llama Asamblea Legislativa de 1886. ¿Qué es una asamblea legislativa? Todos los 1 de marzo, ¿sí? Se juntan las dos cámaras, senadores, diputados, en el recinto de la Cámara de Diputados, que es el que vamos a ver a continuación, para dar inicio al periodo de sesiones ordinarias. El periodo de sesiones ordinarias va del 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. ¿Sí? Durante ese periodo, las dos cámaras sesionan, ¿sí? Habitualmente una vez por semana. ¿Sí? En febrero puede haber sesiones, pero serían extraordinarias, tienen que ser convocadas por el Poder Ejecutivo. Lo mismo en diciembre, o también en diciembre a veces se extiende el periodo ordinario cuando algo no se llegó a tratar. ¿Sí? Esos 1 de marzo, además de juntarse la Asamblea, viene el presidente de la Nación, acá al Congreso, y da un discurso en esa inauguración sobre el estado de situación del país, su gestión, lo que planea hacer, etc. ¿Sí? Esa es la situación del cuadro, pero del año 1886. ¿Alguien se acuerda quién era el presidente? Entonces, Roca, muy bien, está en el centro, ¿sí? Tiene la banda presidencial, medio pelado, y observen que tiene como una venda blanca en su frente, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, el recinto que estamos viendo en el cuadro en realidad no es este edificio, ¿sí? Este palacio legislativo, ahora vamos en un ratito a desarrollar un poco de la historia, pero recién se empezó a construir en 1898, en 1897 los cimientos, ¿sí? Pero en 1898 empieza así la construcción. No existía en 1886. ¿Dónde estaba ubicado el Congreso en aquel entonces? Al lado de la Casa Rosada. Plaza de Mayo, ¿sí? Ubican la Casa Rosada, al lado está ahora el edificio de la FIP. ¿Sí? Ahí donde funciona la FIP estaba el Congreso antes. De hecho, adentro está ese recinto como un museo, digamos, conservado y se puede visitar inclusive. Es bastante más reducida la visita, pero se puede visitar. Bien, ¿qué le pasó a Roca? Entonces decíamos, él iba caminando en unos pocos metros desde la Casa Rosada hacia el Congreso. En ese trayecto, ¿sí? Alguien que no estaba de acuerdo con alguna de sus políticas, de sus medidas, le tiró una piedra y lo hirió. Por eso aparece retratado
con su venda blanca. ¿Pero ¿sí? cuánto tiempo duró en hacerse este cuadro? No, este cuadro tardó bastante menos, no es como el otro. ¿sí? 12 años. El otro tardó 12 años. Este incluso se dice que fue basado en una fotografía, no sabemos si es realmente así, pero fue más corto el periodo de elaboración. Y el artista que lo hizo, que creo que no lo dije, fue Juan Manuel Blanes, un artista de origen uruguayo. Lo que sí tenía Blanes era una particularidad. En vez de firmar sus obras de la manera tradicional, en una esquinita, por ejemplo, como hace Alice, o a veces atrás también, ¿no? Son firmados, él lo que hacía era pintarse adentro del cuadro como un personaje, se autorretrataba. ¿Dónde lo podemos ubicar? Fíjense que arriba del cuadro a la derecha hay un balcón con gente asomada, ¿sí? Bueno, cuenten, el cuarto señor, de la pared hacia afuera, ¿sí? Hay 1, 2, el tercero está como atrás y el cuarto está como hacia adelante. ¿Tiene el gorro en la mano? No es el que tiene el gorro en la mano, pero está justo arriba del sombrero. Está como apoyado en la baranda, tiene su brazo como contra el pecho, barba, bigote y pelo negro. Pero es mínimo. Bueno, tampoco se va a poner así como principal, ¿no? O sea, en todos sus cuadros se incluía. No sé si en todos, pero en sus grandes obras él tomaba esta decisión, ¿sí? Blanes, no, uruguayo, pero era bastante conocido porque era el que hacía los retratos de Urquiza, era el retratista favorito de Urquiza. ¿En esa época Sí. existía la luz eléctrica? Sí. Pero además cuando él pintó este cuadro, sí, ya era siglo XX, ¿sí? No, a ver. Uy. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bueno, ¿vamos a entrar al recinto? ¿Sí? Vamos por acá. Cuidado, nadie se me tropiece. Se van a colocar aquí, en este palco. Sí, aquí. Acérquense un poquito más si quieren. Bueno, estamos todos, ¿no? Sí. Estamos en el recinto de la Cámara de Diputados, ¿sí? Estoy segura que lo vieron por televisión si no habían venido antes. Pues en un ratito vamos a visitar el recinto del Senado, ¿sí? De la Cámara Alta. ¿Bien? ¿Se acuerdan? Dijimos acá, se juntan a sesionar. Habitualmente es los días miércoles, ¿sí? Es la sesión. Ayer, por ejemplo, hubo sesión. Los días miércoles es el día estipulado. Muy excepcionalmente un día jueves puede ser, pero en general es los días miércoles. Se junta entonces, decíamos, en la sesión, que es la segunda instancia, ¿sí? De trabajo con el proyecto, donde se discute, se debate y se vota. Vamos a explicar cómo funciona esta sesión, qué actores participan, dónde se ubican, para qué se utilizan las diferentes partes del recinto, ¿sí? En la tele parece más grande. ¿Parece más grande? Sí. Puede ser, sí. ¿Los sillones están atornillados al piso? Sí, están, sí. Sí, están. Sí. Se ve como que están muy apiñados, muy cercanos. Bueno, de hecho, ahora cuando hablemos un poquito de la historia lo vamos a desarrollar, pero cuando se construyó el palacio había menos cantidad de diputados, porque fue aumentando la población, entonces se fueron agregando bancas. 257. De hecho, fíjense que hay algunas puertas que están ya directamente anuladas. ¿Sí? El día de mañana, si agregan más diputados, no sé qué va a suceder con este recinto, no hay lugar. Puertas? Las puertas que están allá en el centro, fíjate, esas dos, ya están anuladas por bancas. Hay bancas adelante, no se pueden abrir. No son lugares de paso, no son pasillos como hay en las otras, por ejemplo. Esa tampoco. ¿Sí? Hay dos que sí, esa aquella, la de allá tampoco se utiliza. Es un lío pasar de acá hasta el medio. Y bueno, se utilizan esas dos centrales, ¿sí? Y después sí se van acomodando. Una vez que te sentás, ¿Sí? Una que te sentás no podés salir. cada rato. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a nombrar es este escritorio principal que está acá en el centro. Van a ver que tiene un sillón grande en el medio y hay otros dos a los costados un poquito más pequeños. Ese lugar se llama estrado presidencial, ¿sí? Como su nombre lo indica, ahí se ubica el presidente de la Cámara. El presidente de la Cámara de Diputados es un diputado elegido por la Cámara para que ocupe ese lugar. Actualmente es Emilio Monzó, ¿sí? Él pertenece al partido del PRO y es de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Cada diciembre hay que elegir el presidente de la Cámara. ¿Bien? A sus costados, en los otros dos sillones un poquito más chiquitos, se ubican los secretarios. Tiene un secretario administrativo y un secretario parlamentario, actualmente es secretaria administrativa.
No son legisladores, son personas que el presidente propone, designa, que son aprobados por la Cámara como autoridades de la Casa, pero no son legisladores que nosotros elegimos mediante el voto, ¿sí? Bien, para iniciar una sesión, lo primero que ocurre es que se acciona un timbre, una chicharra en el edificio. Es una manera de avisar, de llamar formalmente a los diputados que tienen que venir al recinto porque está por empezar la sesión. Es un llamado formal, ellos ya saben qué día van a sesionar, a qué hora va a empezar la sesión. Toda la sesión se organiza previamente en una reunión de labor parlamentaria. Sí, ahí se organiza la sesión. Pero es parte del protocolo, digamos, que suene la chicharra y llamen a sesión. Bien, el presidente se ubica ahí en el estrado, ¿sí? Y luego comienzan a ingresar el resto de los legisladores que se van a ubicar en las bancas, las sillas en forma de semicírculo. Hay 256 y 257 con el sillón del presidente, es decir, el número justito, no sobra ninguno, ¿sí? ¿Cómo se ubican los legisladores? Se ubican por partido político. Acá en la Cámara los partidos se les llama bloques y a su vez los bloques forman interbloques, ¿sí? Bloques más grandes, ¿bien? El interbloque mayoritario, que suele ser en general el oficialismo, se ubica siempre a la derecha del estrado del presidente, es decir, en aquel sector, ¿sí? El interbloque que le sigue en cantidad, o sea, la oposición, la primera minoría de la oposición, ¿sí? Se ubica enfrente, es decir, a la izquierda del estrado presidencial, en este sector donde está, justo cerquita donde estamos nosotros, ¿sí? Y en el centro se van a ubicar los bloques o interbloques, hay algunos también, interbloques minoritarios, los que tienen menos cantidad de diputados. ¿Sí? Después cada bloque, interbloque se organiza como quiere, en general mantienen el lugar, sí, es casi una cuestión de costumbre, pero lo importante es que esté todo el bloque junto, ¿sí? O el interbloque junto. ¿Bien? Sí. Ahora, para que empiece una sesión tiene que haber quórum. Tiene que estar por lo menos la mitad más uno de los diputados presentes. Tiene que estar la mayoría para que la sesión pueda empezar, ¿sí? La mitad más uno es 129 diputados. ¿Cómo hacemos para verificar, para corroborar que haya quórum? Bueno, para eso el recinto cuenta con un sistema electrónico, ¿sí? Cada banca, cada silloncito, tiene un sensor que se activa con el peso, ¿sí? Cuando cada legisladora se sienta en la banca se baja, hace tope y activa el sensor. Entonces la banca siente el peso, siente la persona sentada, ¿sí? Esto está conectado a través del piso, que tiene todos los cables, es un piso técnico, ¿sí? Con las pantallas, con los tableros electrónicos. Ahí va a figurar, seguramente lo hayan visto en la tele, la cantidad de presentes, la cantidad de ausentes, si hay quórum o no, ¿sí? A medida que se van sentando, suma los presentes y resta los ausentes. Cuando llega a 129, dijimos que era la mitad más uno, aparece quórum y la sesión puede empezar. ¿Se entiende? Sí. Bien. Una vez que inicia la sesión, que hay quórum, lo que va a suceder luego, van a ver que allá hay un mástil, ¿sí? Bien, se iza la bandera, el presidente llama a 2 diputados para izar la bandera nacional y luego se cantan las estrofas del himno nacional. En general hay un cuarteto de cuerdas en el centro perteneciente a la Orquesta de Cámara del Congreso que interpreta el himno nacional, ¿sí? ¿Dónde se ubican? En el centro, ahí donde hay alrededor de la mesa esa semicircular suelen estar, ¿sí? Bien. Entran ese ratito y después se van, no es que se quedan toda la sesión ahí. Bien, y luego inicia el debate, ¿no? Decíamos, la discusión de los proyectos que tengan para tratar en cada sesión. El quórum no hace falta que se sostenga durante toda la sesión. Pensemos que las sesiones suelen durar muchas horas, ¿sí? A veces más de un día inclusive, de corrido. Entonces el quórum no es necesario que se mantenga todo el tiempo, ¿sí? Se necesita para el inicio y bueno, y al momento de hacer la votación, ¿sí? ¿Cómo votan? Van a ver que en las bancas, en las partes de las mesitas, hay una placa dorada, ¿sí? Tiene un cuadradito negro que es como un huequito, ¿sí? Y 2 botones, uno que dice no y uno que dice sí. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí podemos dejar abierto esto también? Ahí está, no, pero para las chicas. Perdón. Bueno, primero tienen que ingresar su dedo en el huequito. Este huequito es un lector de huella digital, ¿sí? Es de manera que se identifica para evitar que cualquier persona que no sea diputado intente votar. Entonces, eso porque que actúe el sensor de cuando me senté no quiere decir que sea yo el diputado. Claro, el momento de votar, dar quórum y no ser diputado. Se supone que eso no debería pasar, hay mucha gente de seguridad controlando, ¿sí? Pero ahí, cuando eso sucedió, el tema de la votación, había otro sistema. No estaba este sistema electrónico, lo vamos a ver después afuera, era electromecánico. Este sistema electrónico se instaló en el 2001,
¿sí? No Porque hace tanto están tiempo. registrados todas las huellas digitales. Cuando de un todos. diputado asume, se registran todas las huellas digitales porque incluso todos los ingresos del Palacio, de los anexos, son con huella digital, ¿sí? O sea que no ingresa nadie por otro, claro. Claro, entonces se registran, se identifican, ¿sí? Y luego tienen 15 segundos para votar por sí o por no, apretando cada botón, según lo que quieran votar en cada proyecto. En el caso de que quieran abstenerse, le tienen que avisar previamente, ¿sí? Al presidente que se van a abstener, ¿sí? Antes de la votación. Se identifican, dan su presente, pero no apretan ni sí ni no, ¿sí? Y los resultados aparecen reflejados en los tableros electrónicos, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. ¿Qué más tenemos en este recinto? Dijimos el estrado presidencial y el mástil. Fíjense que hay dos palcos en los extremos, este donde están ustedes, y del otro lado hay uno igual. Se llaman palcos bandeja. Durante las sesiones acá se ubican los secretarios y los asesores de los legisladores. De aquel lado los asesores del oficialismo y de este lado los de la oposición. Es decir que es concordante a la ubicación de los diputados en sus bancas, ¿sí? En el centro van a ver que hay dos mesas, una mesa rectangular y una mesa que tiene forma de media luna o semicírculo. La mesa rectangular es la mesa que utilizan los taquígrafos. ¿Saben lo que es un taquígrafo? Sí. ¿Sí? Las personas que van registrando, que van tomando nota de todo lo que se dice en la sesión, con la particularidad que utilizan símbolos, signos, porque de esa manera pueden ir a la par del discurso, ¿sí? Pero una pregunta, viendo tanta tecnología... Ahora Ibar, es que no me preguntó antes de que continúe. Con todo lo que ellos registran, eso se traduce y se hace el diario de sesiones. El diario de sesiones es el documento donde queda asentado todo lo que se dijo en la sesión, ¿sí? Se considera que la taquigrafía, a pesar de haber las grabaciones audiovisuales y demás, es la manera más fiel, ¿sí? Se considera que el resto de los sistemas pueden ser adulterados más fácilmente. En cambio, los taquígrafos, ellos dejan fidelidad, digamos, de que lo que registraron, además hay más de uno, trabajan día 3, ¿sí? Se van rotando cada 5 minutos, 2 toman nota, un tercero que va siendo revisor, ¿sí? No sé si son como escribanos, ¿no? Pero ellos se hacen cargo de que lo que registraron, ¿sí? es lo que se dijo. Y además, muchas veces pasa que los legisladores no llegan a decir todo en su discurso, porque tienen poquito tiempo, en general solo 5 minutos para hablar. Ellos pueden agregar en la versión taquigráfica lo que no terminaron de expresar o revisar incluso su discurso en la versión taquigráfica. Pero los taquígrafos también pueden escribir... Por eso hay más de uno tomando nota y también se pueden apoyar en todo caso si tienen alguna duda en el registro audiovisual. Pero se sigue considerando que la forma más fiel para los diarios de sesiones sigue siendo la taquigrafía. Eso se guarda en papel. Y ahora también tenemos las versiones digitales. ¿Sí? Incluso, claro, taquigrafía. No, digo, ellos algunos los toman en papel, pero cuando lo traducen después queda la versión escrita que se imprimen en general como si fueran libros, digamos, de por año con los diarios de sesiones, pero también ahora tenemos las versiones digitales. ¿Sí? Por ejemplo, si uno quiere solicitar a la biblioteca para leer algún diario de sesión de alguna sesión en particular, directamente lo puede solicitar por mail, por ejemplo. En un PDF. Sí, claro, ahora también tenemos esa posibilidad que es también más fácil. Bien, y la mesa que tiene forma de media luna, ¿sí? O semicircular, se llama mesa ministerial o de interpelación. Cuando viene algún ministro del Poder Ejecutivo a ser interpelado, se ubica allí. No es muy habitual, en general cuando citan a algún ministro lo hacen en el ámbito de la comisión, no tanto en el recinto, ¿sí? Quien viene, sí, cada 2 meses a cada cámara es el jefe de gabinete de ministros. Cuando viene en ese caso, suele ubicarse en realidad en la mesa de taquígrafos. ¿Por qué? Fíjense que la mesa ministerial, la silla, está mirando al estrado, porque el que le dirige la palabra es el presidente. Cuando viene el jefe de gabinete, como da un informe, se le suele llamar sesión informativa, ¿sí? Se sienta en la mesa de taquígrafos porque de esa manera no queda de espalda a los legisladores, queda de frente, da un informe y después responde las preguntas. Y ahí sí los taquígrafos se suelen ubicar en la otra mesa que la ponen como de costadito. Esa es una cuestión medio excepcional, ¿sí? Y lo último que vamos a nombrar aquí son las galerías. Fíjense que tenemos 3 pisos de balcones, ¿sí? De cada lado. La primera galería semicircular es reservada, es para invitados especiales, ¿sí? Por ejemplo, cuando asumen los diputados es muy... generalmente vienen su familia, sus familiares, bueno, se suelen ubicar allí, claro. La primera galería por detrás del estrado, por detrás de donde están ustedes, es para la prensa, ¿sí? Para los periodistas. Y los 2 pisos superiores tienen que estar acreditados previamente, ¿no?
Los 2 pisos superiores de ambos lados están destinados al público en general. Esto es una diferencia muy importante con el recinto del Senado, que vamos a ver en un rato. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que hablamos al comienzo de la representación? ¿Sí? Dijimos que los senadores representan a las provincias, es una representación institucional, y los diputados, en cambio, representan a los ciudadanos, al pueblo. ¿Sí? Por eso, en este recinto tenemos un lugar destinado al público en general. Después, cada gestión establece... Eso lo establece cada gestión, el criterio de ingreso o no, ¿sí? Pero a mí me interesa señalar esta diferencia ya en el espacio físico, ¿sí? Que tiene que ver con la representación. Pensemos que este edificio se construyó para hacer congreso, ¿sí? No es que después se utilizó, ¿sí? Fue pensado, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de la historia, para hacer el Congreso Nacional. ¿Bien? ¿Preguntas hasta acá de esta parte como más técnica? Si no, pasa un poco más a lo histórico y lo arquitectónico. Claro, eso iba a preguntar yo de historia. ¿Sí? ¿Y el público en general puede participar o tiene que mantenerse Actualmente al te margen? tienen que autorizar, ¿sí? Para ingresar, pero si uno viene como público a presenciar una sesión, no puede participar. Presenciar, No. Uno está siendo representado a través de la voz de los representantes que nosotros elegimos mediante el voto. Uno viene a ver, a escuchar, nada más. No puede participar de otra forma, ¿sí? Por lo menos en este ámbito de la sesión, ¿sí? Después uno podría decir, bueno, puedo presentar un proyecto por iniciativa popular. Digo, ahí tenemos otra manera, pero si no, estamos siendo representados como ciudadanos a través de la voz de los diputados, ¿sí? Acá recordemos además que por el sistema de, digamos, cómo se calcula a través de los votos, los diputados, el sistema DONT, están representados muchos partidos políticos, ¿sí? Muchas diferentes voces, que en el Senado es un poco más difícil porque habíamos dicho que era solamente por los 2 primeros partidos que obtienen votos, ¿sí? En este caso, ¿sí? Hay, por ejemplo, partidos que tienen un solo legislador en la Cámara, ¿sí? Hay 34 partidos distintos, ¿sí? Después se arman los interbloques que decíamos, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? Bien, vamos a pasar un poco a la parte más histórica y arquitectónica, que algo habíamos esbozado anteriormente, ¿sí? ¿Ustedes lo vieron de afuera un poquito el palacio? Por ejemplo, desde la plaza que está enfrente, ¿sí? Vieron que la entrada principal está frente a la plaza, ¿sí? Que está la escalinata, la explanada, esa es la entrada principal. Ustedes entraron por Avenida Rivadavia, que es un lateral del Congreso, es el ingreso para el lado de diputados. El edificio está como dividido en 2, podríamos decir, no exactamente por la mitad, pero está como dividido en 2 en lo que es la administración diputados, la administración Senado, ¿sí? Por el lado de Hipólito Yrigoyen se ingresa a la parte de Senado, nosotros vamos a como cruzar por adentro, ¿sí? Y ahora estamos ubicados sobre la calle Combate de los Pozos. Si ustedes ven desde afuera del edificio, van a ver que en Combate de los Pozos se ve como esta forma de hemiciclo que asoma del edificio, ¿sí? Es este recinto donde estamos nosotros. Se ve como una especie de panza, por decirlo coloquialmente. Sí. Es este recinto. Las galerías superiores, se ven algunas que tienen las cortinitas abiertas, ¿sí? Tienen ventanas que dan al exterior. ¿Sí? Estamos en el extremo opuesto de la entrada principal, para que más o menos se ubiquen espacialmente donde estamos. ¿Y ¿sí? por qué no, en general, por qué no tiene luz natural? Y porque no, acá las únicas ventanas son arriba, no hay el poquito que entra por el vitral, digo, no es suficiente. No, pero me refiero, en el techo sí. podría haber aberturas o algo para que esté más iluminado. Fue el proyecto del arquitecto que ahora vamos a hablar. Ahí. ¿Y la entrada principal se sí. usa algunas veces? Se usa únicamente cuando viene el presidente de la Nación, por ejemplo para la Asamblea Legislativa los 1 de marzo, cuando viene un presidente de algún otro país, en una visita de Estado que se le llama, y cuando se hacen honras fúnebres en el Salón Azul. El Salón Azul es un salón que está contiguo a Pasos Perdidos, está del lado del Senado, está cerrado actualmente por restauración desde marzo del año pasado. Ahí se hacen honras fúnebres de presidentes y vicepresidentes de la Nación. ¿Sí? Esas honras fúnebres también son públicas, ¿sí? En ese caso, las personas que vienen ingresan por las puertas principales que se llaman puertas de honor, la entrada principal. ¿Sí? Justamente se le hace honor al presidente de la Nación, presidentes de otros países o presidentes o vicepresidentes fallecidos con esa apertura. ¿Sí? Puede ser que en alguna ocasión se haya abierto, por ejemplo, para una noche de los museos, alguna cuestión así media excepcional, ¿sí? Pero si no estipulado por normativa, esas 3 ocasiones. ¿Sí? Bien, y este Palacio Legislativo es de fines del siglo XIX, ¿sí? Como les había comentado, en 1898 comienza la construcción, los cimientos en 1897, ¿sí? Y unos años antes, en 1895, se hizo un concurso internacional, ¿sí? Donde se presentaron casi 30 proyectos arquitectónicos
para el nuevo Palacio Legislativo. El ganador fue el proyecto de Víctor Meano, un arquitecto de origen italiano. Él fue quien diseñó, Víctor Meano, fue quien diseñó, ¿sí?, este palacio hermosísimo que estamos visitando, ¿sí? El estilo que eligió Víctor Meano es un estilo ecléctico, una mezcla de estilos, ¿sí? El eclecticismo era característico de aquella generación del 80, ¿sí?, que se le llama a ese momento histórico, también el momento de la construcción del Estado-Nación, ¿sí? Y pensemos que Europa era un modelo muy fuerte a seguir, sobre todo en varios aspectos, uno de ellos la arquitectura, con lo cual en Argentina y especialmente en Buenos Aires, que buscaba ser como la ciudad moderna europea, intentaba imitar estos estilos arquitectónicos. Habían comentado que habían visitado el Teatro Colón. Seguramente van a encontrar muchas similitudes, es del mismo momento histórico y además Víctor Meano también fue uno de sus arquitectos. Claro, pero ¿sí? ya fueron 3 arquitectos. Claro, sí, por eso, uno de los arquitectos. Víctor Meano, de hecho, fallece en 1904, así que no llega a haber inaugurado ni el Palacio ni el Colón, ninguna de las dos cosas. Este palacio se inaugura en 1906 con el presidente Alcorta y el arquitecto que sigue la obra es Julio Dormal, un arquitecto belga, ¿sí? A pesar de ser inaugurado, no estaba completamente finalizada la obra, ¿sí? Va a tardar bastantes años más. Recién en 1946 se da por terminada la obra, ¿sí? Es decir, casi 50 años, desde 1898, muchísimo tiempo. Dentro de este eclecticismo que hablábamos, hay dos estilos que más vamos a ver que prevalecen, el estilo grecorromano y el neoclásico, ¿sí? Fácilmente identificable, por ejemplo, en las columnas, en la fachada que la nombramos, ¿sí? Y los materiales que se utilizaron provienen mayormente de Europa también, ¿sí? Los mármoles, por ejemplo, vamos a ver el mármol rosado con vetas blancas, ¿sí? Se llama, proviene de España, del área de Alicante. El mármol beige, que vamos a ver en la parte superior de la pared, es el único argentino, ¿sí? El mármol blanco, en este caso lo vemos en los marcos de las puertas, lo vimos en las escaleras, por ejemplo, por las que subimos, son de mármol de Carrara italiano, ¿sí? Los vitrales, vamos a ver varios en el recorrido, son franceses, pero los motivos fueron diseñados en Argentina, por eso son motivos vinculados a lo nacional. En este caso vamos a ver que el motivo central es el escudo nacional. No, están apagadas. No se prenden todas cuando no hay funcionamiento. Si se necesita, se prenden todas, pero si no, se deja prendidas algunas nomás. De hecho, hay más reflectores también, por ejemplo, que están apagados. Y la madera, no toda, pero la que predomina en general, que vamos a ver en el recorrido, es nogal italiano. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Las columnas también son de mármol? No, lo que está arriba es mampostería común. O sea, el mármol llega hasta la primera galería, ¿sí? ¿Y el mármol de Argentina, sabes de dónde es? El beige, de Córdoba, del área, de las sierras. De la sierra. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna otra? Esa columna no es de mármol, ¿no? No, es mampostería, llega hasta la primera galería nada más. Pero ¿sí? la parte de abajo pareciera como que... Sí, hasta ahí nomás, ¿sí? Después ya es mampostería. Sí, los juntamos los chicos de restauración, que por ejemplo, en la galería esta que está atrás del recinto, ven como la arcada, digamos, que está arriba de las ventanas, de la abertura, no tiene ventanas, ¿sí? Eso, por ejemplo, cuando estuvieron haciendo la restauración, está hecho de madera y arriba está pintado, ¿sí? Que las de las otras galerías semicirculares, no, por ejemplo. Y se fijan, incluso son distintos los dibujitos. Es verdad. ¿Sí? Entonces que lo están restaurando. La restauración arrancó en el 2011 y a partir del 2012 toma otro carácter. ¿Por qué? Porque este palacio está declarado Monumento Histórico y Artístico Nacional desde 1993, ¿sí? Por lo tanto es Patrimonio Nacional y tiene que ser tratado como tal en la restauración. Tiene que ser tratado como un edificio patrimonial y por lo tanto seguir determinadas normas internacionales. Y a partir del 2000, exactamente, que de hecho hasta ese momento las pocas restauraciones que se habían hecho no seguían ninguna norma de ningún tipo, ¿sí? No por, digamos, por falta de conocimiento, digamos, porque tampoco había sido declarado mucho tiempo atrás como monumento. Entonces, a partir del 2012 toma esta característica, ¿sí? Y bueno, sigue la restauración, van por salones, digo, en realidad pensemos que este palacio requiere una restauración constante en realidad, ¿sí? No solo de restauración, sino de conservación. ¿La sala ¿sí? ya está finalizada?
Sí, estaban arriba terminando unas cosas de la última galería, pero mayormente fue restaurada en 2013. Sí, en 2015 se hicieron las galerías y están terminando la parte de arriba. Sí, este año en enero se hizo todo lo que es el estrado presidencial, el mástil. ¿Cómo se dice? Toda la madera como que se lijó a cero, ¿sí? Bueno, esta parte no, todo lo que es el estrado y el mástil, ¿sí? No, esto también, los palcos también, toda esta parte así. Ah, mira acá abajo, sí. ¿Sí? Esto se hizo ahora en enero durante el receso. Por supuesto tiene además la particularidad que es un edificio vivo que convive, ¿sí?, constantemente con el trabajo parlamentario, no es que se cierra para la restauración. En otros lugares por ahí lo hacen así, pero entonces acá los momentos de receso en enero o en vacaciones de invierno es donde más se aprovecha a trabajar en la restauración. ¿Sí? Bien, continuamos, ¿les parece bien? Vamos por aquí. Cuidado con la... Vamos a ver una cosita en el extremo de allá y un salón que está aquí y después vamos a ir por el lado del Senado, ¿sí? Cuidado, nadie se me tropiece allá. Hay algunos que lo hacen a mano y otros lo hacen con maquinita, de las dos formas. Depende de la técnica, la elección de cada uno. Bueno, esto que tenemos acá es el antiguo método de identificación de los diputados. ¿Se acuerdan que dijimos que el sistema electrónico, sí, con el lector de huella digital, recién lo instalaron en el 2001? Previo a eso, desde la década del 50 aproximadamente, estaba este sistema electromecánico. ¿Cómo funcionaba? Cada legislador, legisladora tenía su llave. Si uno las mira con detenimiento, son todas diferentes. En el lugar donde está el lector de huella digital había una ranura, ¿sí? Ingresaban la llave, esa era la manera de identificarse, ¿sí? Votaban con los botones que vimos, pero las pantallas no eran tableros electrónicos. Por lo tanto, los votos salían reflejados en este panel. Se encendían las luces rojas o verdes, ¿sí?, según lo que votara cada uno, y el recuento de la votación. Esto estaba adentro, por supuesto, ¿sí? Ahora está acá tipo vitrina de museo, ¿sí? Por supuesto, el sistema actual es mucho más fiel, decíamos, con la huella digital la llave es más fácil que sea manipulada, ¿sí?, por cualquier persona, que se pierda, etc. ¿Sí? Y una cosa que les quería comentar de este salón, que no lo dije, hablamos un poco de las materialidades, ¿no? Los pisos, en el recinto teníamos la alfombra con el piso técnico, los pisos en el palacio mayormente son mosaicos de origen alemán e ingleses, ¿sí? Hay 92 familias de mosaicos, con lo cual en el recorrido vamos a ver que en general se mantienen los mismos colores, las mismas tonalidades, pero los dibujos van cambiando. Y en algunos salones aparecen estas como estructuras redondas circulares de vidrio, se llaman óculos o claraboyas también se le dice, son como ventanas de luz, ¿sí?, a la planta baja. Recordemos que estamos en el primer piso, ¿sí? En los lugares donde hay óculos, por supuesto, tiene que haber vitrales en los techos, la idea es que traspase la luz natural, ¿sí? Los vitrales que tenemos aquí representan los ideales de progreso de aquel momento de la construcción del palacio, también son franceses, ¿sí? ¿Cuáles son los ideales de progreso? Bueno, el primero, que tenemos justo arriba nuestro, representa el comercio, ¿sí? El segundo representa las artes. El tercero en el centro de la justicia. El cuarto representa la ciencia. Y el último, el más alejado, ¿sí?, la agricultura también en relación a los recursos naturales, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar al Senado. ¿Vieron esa puerta que acabamos de atravesar? Bueno, ese es el límite entre el sector de diputados y el sector del Senado. Cuando hay algún evento importante en alguno de los dos sectores, esa puerta se cierra para que no pase gente, ¿sí?, por una cuestión de seguridad. Bueno, muy bien, vamos por acá. Debemos dar toda una vuelta hasta llegar al recinto de senadores.
Aquí, adelante. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Hola, adelante. Vamos a este primero. Adelante. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, muy bien. Aquí nos encontramos en el Salón Eva Perón, o también se lo llama el Salón Rosado. Es la antesala al recinto de senadores. Detrás de esas puertas se llega a ver algo del recinto donde se van a reunir los senadores para llevar adelante los debates. Es decir, este es un lugar de paso de los senadores. También pueden llegar a venir a tomarse un café. Y también es un salón que se utiliza para conferencias, reuniones. Últimamente también está funcionando para las reuniones de comisión. Y este salón originalmente no estaba decorado de esta manera, sino que se lo decora en tonos rosados luego de que se aprueba en nuestro país la ley de voto femenino en 1947. Esta ley no solo permite votar a las mujeres, sino que también puedan ser legisladoras, si así lo desean. Es por eso que en 1952 van a asumir las primeras legisladoras de nuestro país, y para ese año este salón va a estar decorado todo en tonos rosados para marcar la presencia femenina en este lugar que era muy hostil con ellas, ¿no? Fue muy difícil llegar a que finalmente se apruebe esta ley. A pesar de que se aprueba la ley en 1947, la mayor parte de los partidos políticos no presentaban a mujeres en sus listas. Es recién en 1991 que se aprueba la ley de cupo femenino, que establece que debe haber por lo menos un 30% de mujeres en las listas. De esta manera, en este momento, las legisladoras son más del 40%, que es un gran porcentaje, en comparación con otros países del mundo, sí es un muy buen porcentaje. Y de hecho, hace 2 años se ha aprobado la ley de equidad, que establece que debe haber un 50 y 50%. Es decir, 50% de mujeres y 50% de hombres en las cámaras. Las elecciones de este año son las primeras elecciones en las cuales vamos a ver las listas intercaladas, ¿sí? Con hombre, mujer. Y bueno, dentro de 2 años más, ya la Cámara de Diputados va a estar conformada por 50% de cada uno, y dentro de 4 años más la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque, como decíamos, el mandato de los diputados es de 4 años, se renuevan por mitades, y en cambio los senadores de 6 también se renuevan por tercios. Entonces, recién dentro de 4 años tendríamos todo un Congreso con 50% de mujeres y 50% de hombres. Muy bien. Con respecto a los materiales que hay en este salón, las paredes vemos madera. Esta madera es nogal de Italia. Los pisos son roble de Eslavonia. Ya ha sido restaurado este salón también. Y vamos a observar las luminarias, que son de cristal de Baccarat, uno de los cristales más costosos que existen, y son de las pocas luminarias que quedan originales en este palacio. Ya que, bueno, con la última dictadura militar, lo que funcionaba aquí era la CAL, la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que estaba compuesta por 3 oficiales de cada fuerza. Esto, por supuesto, no había democracia, esto estaba cerrado, no se sabía muy bien qué ocurría. Lo único que se sabe es que cuando se vuelve a la democracia, se encuentran con un gran saqueo, principalmente de mobiliario y luminarias. La mayor parte de las luminarias que vemos por los pasillos y en los salones que estuvimos visitando no son originales, tuvieron que ser repuestas.
Muy bien. Por último, aquí tenemos en esta vitrina los velos sudarios que cubrieron el cuerpo de Eva Perón cuando fue traído desde España hacia nuestro país. Estos velos estaban por ser rematados en España en el año 2004 y fueron adquiridos por la empresa Aerolíneas Argentinas, quien los obsequia al país y se decide que se coloquen aquí, ya que este salón lleva su nombre, por ser también justamente una de las mujeres que lucha por este derecho político, es quien determina de dar el último empujón a la ley, si se quiere. Así que se venía en realidad luchando por estos derechos hacía décadas y décadas, pero bueno, finalmente se termina en el mandato de su esposo en el 47. ¿Alguna pregunta? Sí, pero con respecto a todo, ¿se grabó alguna película acá adentro o...? Sí, el asesinato en el Senado. Ah, te iba a decir. Sí, sí. ¿Fue acá? Sí, sí, fue acá, se filmó acá. Después no sé si hay alguna otra película que se haya filmado acá. Pero que yo sepa, esa sí. Sí, sí. Después hay varias que se han filmado en el Palacio de Justicia. Tribunal. Claro. El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos. Y hay alguna más nueva también. Y después lo que sí, por ejemplo, he visto que en el salón oficial de la biblioteca, que también está dentro del palacio, que también está en restauración, no lo vamos a poder ver, se ha filmado un videoclip de Catupecu Machu. Ah, mira, eso es. Sí, es la primera puerta de aquel lado. Claro, Sí. de allá. Ahí entramos. Sí, sí. Bueno, vamos a pasar al recinto por acá. Por aquí bajamos. Vengan, vengan un poquito más. Bueno, y aquí nos encontramos en el recinto donde se va a reunir la Cámara de Senadores. Como verán, el salón es parecido al recinto de diputados, lo único que es bastante más pequeño. El sistema para, digamos, el sistema para ver la cuestión del quórum es exactamente el mismo, con sensores en las bancas y sensores de peso. La información se va a ver también en las dos pantallas. Y aquí los senadores lo que tienen son pantallas táctiles, van a votar directamente sobre las pantallas y el lector de huella digital se encuentra al costado. No tienen los nombres, Aquí no tienen los nombres tampoco. pero sí tienen ubicación fija. Sí, también se sientan siempre en el mismo lugar. ¿Alguna pregunta? Aquí también tenemos un vitral con el escudo nacional. Y este recinto es de los últimos salones que se han restaurado, como verán, se ve bastante luminoso. ¿Qué capacidad tienen entonces, senadores? 72. Son 3 por 72, cada 3 por provincia, más la ciudad autónoma. Bueno, a mí me gustan las anécdotas. Las anécdotas. ¿Alguna situación de peligro, de muerte, algo que haya sucedido en alguno de estos que vimos recientes? Y el asesinato en el Senado, que fue que querían matar a Lisandro de la Torre y terminan matando a Bordavere, fue lo que ocurrió acá y fue como el gran hecho histórico que ocurrió así de peligro, de muerte, que fue en ese sector. Sí, fue ahí, fue acá en las bancas que ocurrió. Después, que sepa... Había algo No, más, sí, más fresco, digamos. No, Algo- yo tampoco recuerdo que haya pasado por... no, lo más fresco es lo que ocurrió con Olivares, pero bueno, no. Sí, No ocurrió fue cerquita, acá. esto fue acá. Fue acá en la plaza. En la plaza. Sí. ¿En esta plaza? En la plaza, Venimos sí. caminando, claro. Así es. Sí.
Sí, lo vimos por tele. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo que les haya quedado? Acá las autoridades es la vicepresidenta. Acá las autoridades son el vicepresidente de la Nación, en este momento la vicepresidenta Michetti, y también hay un secretario parlamentario y un secretario administrativo, que no son legisladores. Sí, sí. Y también el técnico parlamentario ¿El técnico parlamentario? no tiene secretaria técnica parlamentaria. ¿O sí? No, que se llame de esa manera no. Eso que escribe y todo lo que ¿A qué te referís con eso? Los que manejan... A los taquígrafos, a la parte impresa, toda la parte técnica, la logística técnica. Sí, todo lo técnico lo manejan personas que manejan el sistema que se ubican ahí en las computadoras. Después los taquígrafos escriben con lápiz y papel la mayoría, solo algunos utilizan el estenógrafo, pero la mayoría escriben con lápiz y papel. Pero sí, el sistema está regulado por una persona de sistemas de aquí de la Cámara, lo mismo todo lo que es el sistema de televisión. En ambos recintos sí, se filman las sesiones completas, uno incluso las puede ver en los canales de televisión, existe el Diputados TV y el Senado TV y se pueden ver en vivo las sesiones. Son canales que funcionan adentro del Congreso, ¿sí? Y son esas las cámaras que luego envían la señal a todos los medios, a todos los canales de televisión de aire del país, ¿sí? Desde aquí adentro. ¿Y las sesiones retroactivamente se pueden ver? O sea, sí, también. ¿Están grabadas? Sí, están todas. ¿Están en YouTube? Sí, Tipo así. están en YouTube, se pueden buscar. Así es. ¿Puedo ponerme ahí sacar una foto de frente o una parte práctica? Sí, sí. Pues. El juramento de los senadores electos se hace en esa mesita, ¿no? Sí, exactamente. En esta mesa, bueno, en la de la misma de diputados, así es. En la ministerial. Claro. Se hace. Ahí juran. Bueno, nos vamos a retirar entonces. Vamos a ir por aquí. Hay una rampa en el salón rosado. Pero no se sienta ahí. Sí, no, sacan la silla. No estaba ahora puesta la rampa, pero colocan una rampa ahí. Sí, sí. El atril ese fue retirado, ¿no? El que está honorable Senado de la Nación. Sí, pero no me acuerdo dónde estaba ese atril antes. En realidad ese atril se mueve, depende del evento. Acá debe estar acá porque el otro día hubo reunión de comisión. Bueno, muy bien, vamos por acá. ¿Está cerrado de noche o siempre hay una guardia? Siempre hay guardias, siempre hay gente de seguridad. ¿Y las oficinas de los diputados son acá? La mayor parte de las oficinas se encuentran en los edificios anexos. Que están en otras Que están, el edificio anexo de la Cámara de Diputados es el que se encuentra por Rivadavia, ese edificio todo espejado, muy moderno, justo enfrente por Rivadavia. Ese es el anexo principal de diputados, ahí se encuentra la mayor parte de los despachos de los diputados y también las salas donde se van a reunir las comisiones, por ejemplo, las secretarías de los partidos políticos, de las comisiones y muchísimas oficinas más. Y después, el anexo de la Cámara de Senadores se encuentra enfrente de la plaza por la calle Irigoyen. En la planta baja funciona, de ese edificio, funciona la sala pública de la biblioteca del Congreso y en la parte de arriba están los despachos de los senadores, la mayor parte. Después, quienes tienen, los legisladores que tienen oficinas adentro del palacio son los presidentes de partido. Acá.
El resto están en los anexos. Y es difícil encontrar a los legisladores acá, porque además las pocas oficinas de legisladores que hay no están en el piso donde se hace la visita. A veces te los cruzás si hay algún evento y justo vienen o algo así. Pero si no es más difícil verlos en el palacio el día que no hay sesión. ¿Y el presidente solamente viene cuándo? El presidente de la Nación Sí, cuando hay solamente el 1 de marzo. Así es. Bueno, vino el otro día por el velorio de Olivares. No, yo no lo vi. Cerraron todas las puertas, no, todo un operativo de seguridad muy importante. ¿Y el asesor está todo internado? No, el asesor falleció primero. En el momento. Claro. Adiós. Gracias, Gladys. Sí, se encuentra el comedor de los senadores, se encuentra también en aquel sector, pero está todo cerrado, no se puede llegar a ver, pero es un salón todo de época, con los muebles de época, también las paredes están revestidas en madera, muy lindo. Y después ahora vamos a ir al último salón del recorrido, que es el viejo comedor de los diputados, que se encuentra acá. Ya no se usa más de comedor. Ahora los diputados utilizan de comedor un salón que hay abajo del recinto. Bajan una escalera. Exacto. No, en realidad es la planta baja, porque ahora ya estamos en un primer piso. Vamos a pasar. Bueno, muy bien. Este es el último salón del recorrido. Es el salón Delia Parodi. Como les venía diciendo, antiguamente era el comedor de los diputados. Digamos, los días de sesión venían aquí a tomar un café, quizás a almorzar un rato, pero ya no se utiliza más para ello. Ahora simplemente se utiliza para algunas reuniones, conferencias y está todo dispuesto también para las reuniones de labor parlamentaria, que creo que ya les había comentado un poco, que es la reunión que se hace previo a cada sesión para establecer los oradores, el tiempo de cada uno, quiénes van a hablar, de qué se va a tratar la sesión, de qué manera va a transcurrir, digamos. El salón lleva el nombre de una de las primeras legisladoras de nuestro país, Delia Parodi. También fue la primera mujer en tomar la palabra dentro del recinto y en ser vicepresidenta de la Cámara. ¿De qué provincia era? Ay, no me acuerdo. ¿De qué provincia era? Era peronista. ¿Sí? Ella también fue formó, digamos, el Partido Peronista Femenino. ¿Sí? Pero no me acuerdo de qué provincia era. Yo lo googleé. Bueno, aquí tenemos los mismos tipos de madera que en el Salón Eva Perón, el nogal de Italia en las paredes y el roble de Eslabonia en los pisos. Y decorando los muros tenemos paisajes de las distintas regiones de nuestro país. De Guastavino. De Guastavino. ¿Y las luminarias no son originales estas? ¿Se ven no sé exactamente si estas son originales o no. Se ven re antiguas. Las que sí se destacan por ser originales son las del Salón Eva Perón. Eso no significa que todo el resto no lo sean. Claro, claro. Eso está bueno, es más dinámico. Una bandera, pero que no llegó a ver de qué.
Bueno, muy bien. Nos vamos a retirar. Los voy a acompañar hasta la salida.